En lo profundo de los bosques de la Columbia Británica, Andrew Bill hizo un descubrimiento que nadie creía posible. Una tribu de pies grandes, oculta y atrapada bajo tierra. Lo que sucedió después fue diferente a todo lo que nadie podría haber esperado. No huyeron ni lucharon. Sus acciones dejaron una huella en Andrew que cambiaría su vida para siempre. Andrew Bill tenía 56 años y era un amante de la naturaleza de toda la vida, originario del norte de la Columbia Británica. Había pasado décadas trabajando en campamentos madereros, guiando cazadores y reparando viejos senderos rurales. Práctico y escéptico por naturaleza, no era de los que se creen cuentos. Prefería los hechos y las pruebas contundentes, y había aprendido que la naturaleza rara vez mentía. Esa semana estaba solo, en lo alto de las remotas montañas boscosas, encargado de limpiar y reparar un tramo de un sendero forestal abandonado. El aire era frío, el cielo pálido y las cumbres aún estaban cubiertas de nieve. Andrew conocía bien este país, cada recodo del sendero, cada cambio de viento. Años de experiencia le habían enseñado lo rápido que las cosas podían volverse peligrosas. Tranquilo bajo presión, no se sobresaltaba fácilmente. Aún así, se mantenía alerta ante cualquier cosa inusual, porque en lugares como este, lo inesperado podía ocurrir sin previo aviso. Andrew había estado siguiendo el viejo sendero durante casi toda la mañana, cortando ramas caídas y despejando rocas sueltas. El sendero se estrechaba al acercarse a un cañón en el que no había trabajado durante años. Escarpadas paredes de roca se alzaban a ambos lados, y el suelo bajo sus pies estaba húmedo por el deshielo. A medida que se adentraba en el cañón, un sonido interrumpió el ritmo constante de sus botas y herramientas. Al principio fue débil, un ruido bajo y prolongado que parecía provenir de algún lugar inferior. Se detuvo a escuchar. El sonido resonó hacia arriba, distorsionado por las paredes de roca. Era profundo, casi humano, pero había algo antinatural en su tono. Se movió lentamente, escudriñando el suelo. Cerca de un grupo de helechos y musgo, vio una depresión que no recordaba. Al acercarse, encontró la silueta de un antiguo pozo, medio oculto bajo la maleza. Los soportes de madera alrededor de la abertura estaban podridos, astillados y hundidos hacia adentro. Andrew se arrodilló en el borde y miró hacia abajo. La oscuridad era densa, absorbiendo la luz. Otro sonido llegó, más suave esta vez, pero claramente desde lo más profundo. No era viento, ni ningún animal que conociera. Años en la naturaleza le habían enseñado a confiar en sus instintos, y cada instinto le decía que algo inusual estaba debajo de él. Apretó la linterna con más fuerza. Sus ojos estaban fijos en esa oscura abertura, sopesando ya si bajar o dejarla en paz. Andrew regresó a su mochila y sacó un trozo de cuerda. Probó las viejas vigas alrededor del pozo. Eran débiles, pero el suelo parecía lo suficientemente sólido como para anclar su cuerda. La enrolló con seguridad, la ató y la enganchó. Con la linterna en una mano, se deslizó por el borde. La cuerda crujió bajo su peso, y la tierra suelta goteó hacia la oscuridad. El olor lo golpeó casi de inmediato. Tierra húmeda mezclada con un almizcle penetrante, parecido a un animal. Era lo suficientemente fuerte como para detenerse, pero la curiosidad lo impulsó a continuar. El haz de luz de su linterna barrió la roca irregular y la madera vieja mientras descendía. El polvo flotaba en el estrecho pozo, reflejando la luz. El aire estaba quieto y pesado, oprimiendo a medida que se adentraba. A mitad de camino, el primer sonido llegó como un retumbar gutural desde algún lugar más abajo. Fue breve, pero no resonó como sus propios movimientos. Se detuvo, escuchando, pero el silencio regresó. Cerca del fondo, la cuerda rozó una amplia cornisa. Andrew bajó con cuidado, hundiendo ligeramente las botas en la tierra húmeda. El espacio se abrió a una cámara áspera, con las paredes resbaladizas por la humedad. Otro sonido, más largo esta vez, más profundo, vibrando débilmente a través del suelo. No estaba cerca, pero lo suficientemente cerca como para sentirlo. Andrew estabilizó su linterna, escudriñando la oscuridad que se extendía ante él. Lo que fuera que producía esos sonidos, esperaba en algún lugar de esa negrura. Y ahora no había manera fácil de volver a subir. Andrew avanzó lentamente, su linterna abriendo un estrecho camino a través de la oscuridad. El haz captó un movimiento, algo grande moviéndose al borde de su alcance. Se detuvo al instante, agudizando sus sentidos. Siguió un segundo movimiento, y esta vez la luz incidió lo suficiente como para ver los detalles.
Unas figuras enormes cubiertas de un denso pelaje enmarañado retrocedieron hacia una sombra más profunda. Se movían con una lentitud deliberada y pesada, no como animales asustados. Andrew mantuvo los haces de luz firmes. La luz no alcanzó a un par de ojos, sino a varios, situados a diferentes alturas. Brillaban de un verde ámbar en el resplandor, reflejándose como el cristal. El aire se sentía más pesado ahora, el aroma almizcle más intenso. Las figuras no salieron corriendo. Mantuvieron la distancia, lo suficientemente lejos como para ocultar los detalles de sus rostros. Pudo distinguir la anchura de sus hombros y la longitud de sus brazos, más largos que los de cualquier humano. Una de ellas se movió de nuevo. El tenue sonido de su movimiento resonó en la piedra. Un sonido bajo y breve surgió de la oscuridad. No era voz, pero era demasiado deliberado para ser aleatorio. Andrew apretó la linterna con más fuerza. Todo su entrenamiento le decía que retrocediera, pero se quedó quieto. Las criaturas no avanzaron, y él tampoco. En ese silencioso enfrentamiento, era evidente que lo observaban con la misma atención que él a ellos. Cada bando esperaba que el otro diera el primer paso. Andrew ajustó el haz de luz de su linterna y lo iluminó con la luz. La luz reveló más siluetas espaciadas, pero todas moviéndose con la misma precaución. No había una sola criatura allí abajo. Eran demasiadas para contarlas a simple vista. Estaban dispersas por el espacio abierto, entre montones de piedra y madera podrida. Algunas estaban cerca de las sombras de las paredes, otras más atrás, medio ocultas por el terreno irregular. Su pelaje variaba de color, algunas marrón oscuro, otras con vetas grises. Las más pequeñas medían al menos 1,8 metros, las más grandes fácilmente más de 2,4 metros. Su linterna se dirigió a la pared del fondo, donde la boca de un amplio túnel yacía obstruida por rocas, tierra y vigas rotas. El derrumbe parecía antiguo pero completo, sellando cualquier pasaje que alguna vez los conectara con el exterior. No les costó mucho comprender que estaban atrapados. Andrew se giró lentamente, manteniendo la luz baja para evitar que les diera directamente a los ojos. Cada movimiento suyo era seguido por un sutil cambio en ellos, como si reflejaran su cautela. Ninguno de ellos hizo un movimiento repentino. Su respiración era profunda pero constante, y los sonidos bajos y ocasionales que emitían parecían dirigidos el uno al otro. A pesar de su tamaño, no parecían dispuestos a cargar. En cambio, lo observaban atentamente, como si sopesaran si era una amenaza o algo completamente distinto. El instinto de Andrew le decía que estas criaturas eran inteligentes. La forma en que mantenían la distancia, la forma en que se comunicaban sin pánico, no era el comportamiento de animales descerebrados. Volvió a mirar el túnel bloqueado, luego volvió a los ojos fijos en él. Si querían salir de allí, tendría que ser por el pozo por el que descendió. Eso significaba que lo necesitaban tanto como él necesitaba salir. La cámara estaba en silencio, salvo por el sonido de sus respiraciones, la suya y la de los demás, y la certeza de que ninguno podía irse sin que el otro tomara una decisión. Andrew mantuvo una postura relajada, bajando la luz de su linterna hacia el suelo para no cegarlos. Su voz era firme mientras hablaba, lenta y tranquila, aunque sabía que no entenderían sus palabras. Era el tono lo que importaba, tranquilo, no amenazante. Las criaturas no respondieron de ninguna manera humana, pero su postura cambió. Algunas ladearon la cabeza ligeramente, otras se apartaron sin darle la espalda. Unas pocas emitieron ruidos sordos y profundos en el pecho, sonidos que parecían tener un significado mutuo. Notó movimientos sutiles de sus manos y brazos, no aleatorios, sino controlados, como una forma de señal silenciosa. Se comunicaban, observándolo a él y entre sí. Desde la parte de atrás del grupo, una figura enorme dio un paso adelante. Sus hombros eran más anchos, su pecho más pesado, su pelaje más oscuro que el resto. Se detuvo bastante antes de Andrew, pero el aire entre ellos pareció tensarse. La cabeza del líder bajó una vez, con los ojos fijos en él. Sin agresión, sin prisa, solo un estudio mesurado del hombre que había entrado en su prisión. Andrew comprendió entonces que el siguiente movimiento decidiría si esto terminaba en paz o en desastre. Andrew dirigió la luz hacia la pared del fondo, enfocándose en el túnel derrumbado. La abertura era ancha, pero estaba llena de rocas, tierra compactada y vigas astilladas. No solo estaba bloqueada, sino sellada herméticamente. Por su aspecto, el derrumbe había ocurrido hacía mucho tiempo.
Los escombros se asentaron y endurecieron con el tiempo. Se acercó, recorriendo con la mirada el montón. Incluso con herramientas y días de trabajo, sería casi imposible despejar desde ese lado. Las criaturas no tendrían forma de excavar sin derrumbar el techo sobre ellas. Volviéndose, Andrew miró hacia el pozo por el que había descendido. Era el único camino abierto a la superficie. El problema era obvio. Aunque algunos de los más pequeños podrían pasar, los miembros más grandes de la tribu nunca lo lograrían, como estaba ahora. El pozo era demasiado estrecho, con bordes irregulares y estrechos. El líder se quedó a poca distancia, observándolo de cerca. Los demás permanecieron donde estaban, siguiendo con la mirada cada uno de sus movimientos. Andrew sabía que la situación era simple. Si querían escapar, tendría que ensanchar el pozo desde arriba. Era la única posibilidad que tenían. Andrew tomó una decisión rápidamente. El túnel bloqueado era inútil, y el pozo era su única salida. Si iba a funcionar, tenía que ensancharse desde arriba. Regresó a la cuerda, aseguró su linterna y comenzó a subir a la superficie. Las paredes húmedas hicieron que el ascenso fuera lento, pero llegó a la cima sin problemas. Una vez arriba, izó su cuerda y rebuscó en su mochila. Para el poco equipo que tenía, un hacha, una pequeña pala plegable y una palanca pesada. Nada de eso era ideal para el trabajo, pero era todo lo que tenía. Comenzó a picar los bordes del pozo, rompiendo rocas sueltas y cortando raíces. Cada golpe del hacha y empujón de la palanca hacía que la tierra y las piedras se derramaran en la oscuridad de abajo. Trabajó con constancia, deteniéndose solo para recuperar el aliento. El trabajo lo agotó rápidamente, le dolían los brazos y los hombros, y el sudor le empapaba la camisa a pesar del aire fresco. Aún así, siguió adelante. Sabía que estaban allí abajo, observando en silencio, esperando cualquier señal de progreso. El sonido de los escombros cayendo resonaba desde abajo, mezclándose con el ocasional ruido sordo de la cámara. Andrew no se detuvo. Cuanto antes ensanchara el pozo, antes podrían escapar, y antes podría él mismo abandonar aquel lugar. Le llevó horas de trabajo constante quedar satisfecho. El pozo era lo suficientemente ancho como para albergar al menos a los más pequeños. Llamó a la oscuridad, y su voz llegó hasta la cámara. Momentos después, se oyó un movimiento abajo. Uno de los pies grandes más pequeños avanzó hacia la luz, dudando en la base del pozo. Andrew bajó la cuerda, preparándose mientras la criatura la alcanzaba. Su agarre era potente. El espeso pelaje alrededor de sus manos estaba cubierto de tierra. Con una mezcla de escalada y tirones de Andrew, avanzó lentamente hacia arriba. Cuando finalmente emergió, se detuvo en el borde, de pie a plena luz del día. Miró brevemente a su alrededor antes de avanzar hacia la arboleda sin hacer ruido. Andrew se inclinó de nuevo, haciendo una señal al siguiente. Apareció otra figura, luego otra. Cada uno trepó con cuidado, usando la cuerda y los puntos de apoyo que Andrew había preparado. Ninguno emitió un sonido más allá del roce de la piedra bajo su peso. En la cima, cada uno se detuvo el tiempo justo para mirar a Andrew antes de escabullirse hacia el bosque. El más grande permaneció abajo, esperando. A Andrew le ardían los brazos por el esfuerzo, pero no se detuvo. Ya casi todos estaban libres, y el líder sería el último en trepar. La última figura en aparecer fue el imponente líder. Se aferró a la cuerda sin dudarlo, su enorme cuerpo ascendiendo con una fuerza lenta y deliberada. Las paredes del pozo le rozaron los hombros mientras trepaba. Al llegar a la cima, pisó tierra firme. En ese instante, el bosque quedó en silencio. Ni pájaros, ni viento, solo el sonido de la respiración de Andrew. El líder se irguió en toda su estatura, observando los árboles con una mirada profunda y atenta. Su pelaje era más oscuro que el de los demás, espeso y enmarañado, y su rostro estaba surcado por la edad. Se giró hacia el árbol, y los demás parecieron responder a una orden tácita. Todo el grupo se movió al unísono, formando una formación dispersa en el límite del bosque. No corrieron. No se escondieron, simplemente se quedaron allí, todos mirando fijamente a Andrew. Durante un largo instante, nadie se movió. Andrew sintió el peso de sus miradas. No era amenazante, era algo más difícil de interpretar. Respeto quizás, o precaución. El líder dio un paso lento hacia adelante, sin apartar la mirada de Andrew. Luego, con una profunda exhalación, se dio la vuelta.
Los demás lo siguieron en silencio, desapareciendo uno a uno entre las densas sombras verdes. Cuando la última figura desapareció, el bosque volvió lentamente a la vida. Una brisa agitó las hojas. Un pájaro cantó en la distancia. Andrew se quedó allí solo, con el pozo vacío a sus pies, preguntándose si acababa de cambiar algo mucho más grande de lo que entendía. El líder no desapareció entre los árboles con los demás. En cambio, se dio la vuelta y caminó hacia Andrew. Andrew se quedó quieto, tenso, pero sin miedo. La enorme criatura se detuvo a pocos metros de distancia, elevándose sobre él. Durante varios segundos, sus miradas se cruzaron. La profunda y oscura mirada del líder tenía un peso que Andrew no podía explicar. Un sonido bajo y resonante retumbó desde el pecho de Pie Grande. No era un gruñido, ni una amenaza, sino algo diferente. El sonido vibró en el aire, casi como un mensaje sin palabras. De entre los árboles, aparecieron dos pies grandes más jóvenes. Se movían lentamente, manteniendo la cabeza ligeramente agachada. Cada uno llevaba un extremo de una rama gruesa. Cuando llegaron a Andrew, la dejaron caer a sus pies. La rama era pesada, recién rota, y se quebró limpiamente la forma de una X perfecta. El significado no estaba claro, pero parecía intencional. El líder emitió un último sonido profundo, y se dio la vuelta sin dudarlo. Los más jóvenes lo siguieron, desapareciendo en las sombras del bosque. Andrew miró fijamente la décima en el suelo. No sabía si era una advertencia, un agradecimiento o algo completamente distinto, pero sabía que no era casualidad. Andrew observó la rama en forma de X. No era casualidad. La ubicación, la precisión, era deliberada. Pensó en la mirada del líder, en la quietud del bosque y en la calma con la que la habían dejado a sus pies. No era una advertencia. Era un mensaje. Comprendió que era una marca, no para él, sino para los demás, una señal de que lo conocían, de que estaba bajo su protección. Cualquiera que fuera el peligro que acechaba a estos leñadores, animales o cualquier otra cosa, este símbolo les decía que no debían tocarlo. Andrew levantó la vista. El líder ya se había dado la vuelta. Uno a uno, la tribu se desvaneció entre los árboles, sus pasos silenciosos, su presencia desapareciendo como humo en el viento. En instantes, el bosque quedó vacío. Se habían ido, pero la marca permaneció. En los días siguientes, Andrew notó la diferencia de inmediato. Los ciervos que solían vagar cerca de su propiedad habían desaparecido. Incluso los conejos y la caza menor mantenían las distancias. Era como si el bosque mismo hubiera redefinido sus límites. Por la noche, a veces despertaba con la sensación de ojos fijos en él, no amenazantes, simplemente allí, observando, vigilando. Examinó el bosque con una linterna más de una vez, pero nunca encontró nada. Aún así, podía sentirlos. En algún lugar de la oscuridad, sabían dónde estaba. Los vecinos mencionaron haber visto formas extrañas al anochecer, altas y silenciosas, moviéndose entre los árboles. Andrew guardó silencio. Ahora lo entendía. Salvarlos lo había marcado de maneras inesperadas. La naturaleza tenía memoria, y ellos también. Esta tierra ya no lo trataba como un hombre más de paso. Ahora tenía un lugar en ella, permanente, tácito y vigilado. Viviría con eso el resto de su vida.